Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Y les voy a invitar al libro de Marcos. Vamos a estar meditando en el versículo número 40 del capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo número 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y nuestro tema para esta tarde se titula ¿Cómo ser perdonados? Y esta es una hermosa historia, la verdad. Es un tremendo y maravilloso milagro que está al inicio del ministerio de nuestro Señor. No podemos con certeza, basado en el libro de Marcos, saber el momento exacto donde fue dado, pero cuando vemos el relato paralelo en Mateo nos damos cuenta que fue después de terminar el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7, donde el Señor, luego de aquellas tremendas enseñanzas de predicar, ahora comenzó a ilustrar el mensaje del Evangelio. Comenzó a mostrar por medio de milagros lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio produce, el poder transformador que tiene el mensaje de salvación y de vida eterna. Y aquí en el versículo número 40 hay tremendas y maravillosas verdades, y vamos a estar meditando en algunas de ellas. En particular, vamos a considerar 4 o 5 puntos para que podamos entender el contexto de manera breve y podamos entonces comprender cuál es la enseñanza que encontramos en este pasaje, cuál es la ilustración que se presenta en la sanidad de un leproso. Vino a él un leproso. Y aquí nos encontramos con 3 grandes cosas en este inicio del versículo 40. En primer lugar, encontramos a un leproso. En segundo lugar, encontramos una enfermedad. Y en tercer lugar, encontramos a Cristo. Y vamos a hablar brevemente de estos 3 primeros puntos, porque este era un hombre que estaba enfermo, pero era una enfermedad grave para aquellos años. No era algo trivial, no era algo que no tuviera mayor importancia, sino que estaba en la más completa indefensión todo aquel que padecía esta grave y terrible enfermedad. Era una enfermedad progresiva. Algunos piensan que hoy día es la enfermedad de Hansen, una enfermedad que iba atacando la piel, haciéndose cada vez más intensa, cada vez más profunda, y luego abarcaba todo el cuerpo, abarcaba completamente todo el organismo, llevando a la muerte. Esa era la consecuencia de la lepra. No había otra esperanza, no había otro fin, sino más bien la muerte para estas personas. Así que aquel que era leproso, producto de la lepra, se les llamaba muertos vivientes. Eran apartados, producto de esta enfermedad, porque dañaba la vida completa del que estaba enfermo. No solamente en un aspecto físico, sino también en un aspecto social. Aquel que era leproso, aquel que padecía esta enfermedad, estaba confinado a la soledad, estaba confinado a compartir con otros como él, estaba confinado a vivir en un lugar apartado, de tal manera al extremo de que si alguien cercano iba pasando, él tenía que en ese preciso momento levantar sus manos y decir inmundo, inmundo, para poder mostrarle a los demás que él era leproso, de tal manera que las otras personas no se acercaran y no fueran contaminadas por esta enfermedad que, dicho sea de paso, era altamente contagiosa. Por otro lado, no respetaba edad, no respetaba posición social, no respetaba grados académicos, nada de eso. Era una enfermedad que afectaba sin excepción a todo tipo de personas. Vemos en la Biblia a un general de ejército contagiado por lepra en el Antiguo Testamento. Y de este hombre no sabemos mayores detalles, simplemente se nos dice que era un leproso, tal vez una persona común y corriente. Así que es obvio que esta enfermedad afectaba sin ningún tipo de excepción a todo tipo de personas. Físicamente llegaba a estar deformada en un punto de esta enfermedad ya cuando estaba en un estado avanzado. Así que esta enfermedad lo hacía perder todo. Esa era la esperanza que producía la lepra en aquellos años. Esa era la esperanza que producía esta terrible enfermedad. Así que estaba apartado de 2 cosas en primer lugar. La primera era apartado de la sociedad,
pero también apartado de todo lo que tenía que ver con la vida religiosa. No podía ofrecer ningún tipo de ofrenda, no podía ni siquiera acercarse a la adoración pública, así que se los obligaba a ponerse ropas de luto, unas ropas que eran bastante especiales y dirigidas a los que estaban muertos. Esa era la vida de los leprosos en aquellos años. Se le arrancaba la ropa, se le quitaba el pelo de su cabeza, se le tapaban los labios, así que ellos estaban en una situación bastante lamentable, bastante terrible. Y allí está este leproso, un hombre común y corriente, este primer personaje de la historia, que padecía una terrible enfermedad, estaba en una lamentable situación, él tenía lepra. Pero también este leproso con esta enfermedad se acercó a Cristo, vino a él, vino al Salvador, vino al Mesías, vino a Jesucristo, se vino a presentar delante de él, porque él sabía que Cristo podía sanarle de aquella terrible enfermedad. Ya el Señor había sanado, de hecho en el libro de Marcos, sin considerar los otros evangelios, vemos que había sanado o había liberado a alguien que tenía un espíritu inmundo, también sanó a la suegra de Pedro, dice el versículo número 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios. Luego venimos a este relato, entonces es probable, tal vez, que ya había sanado a algunos leprosos el Señor. Así que este hombre vio en Cristo la esperanza para poder estar sano, estar limpio de esta terrible condición. Pero no solo aquello, sino que este hombre se acercaba a Cristo no tan solo por un asunto físico, algo que era primordial para él. Este hombre venía con fe, sabía que Cristo podía sanarle. Esta no tenía cura, no tenía remedio, no había nadie que podía limpiar esta enfermedad, así que, como dije, no había esperanza, pero la puso toda en Cristo, porque sabía, comprendía que solo Él era quien podía sanarle, quien podía quitarle esta terrible enfermedad. Así que, en primer lugar, Él sabía de Cristo. Él conocía acerca del poder que Él tenía sobre la enfermedad, había sido testigo eventualmente de muchos milagros, de muchas sanidades, como ya mencioné, así que Él vino con fe, vino creyendo. Ahora, tenemos este milagro, la pregunta es ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Por qué el Señor hizo este tipo de cosas? ¿Por qué anunció el Evangelio, predicó el mensaje de salvación? Él dijo que el tiempo se había cumplido en el versículo 15, el reino de Dios se ha acercado y llama a los hombres al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Ese es el mensaje hablado del Evangelio. ¿Por qué nuestro Señor de manera especial, de manera excepcional, junto con los apóstoles, ilustraron el Evangelio por medio de milagros? Por medio de estas obras que son maravillosas, que están fuera de toda lógica humana. Porque los discípulos, que Él había comenzado a llamar en el versículo 16, debían entender las verdades acerca del reino de Dios. Debían comprender acerca del poder del Evangelio, no solamente del mensaje del Evangelio, sino experimentar el poder transformador del Evangelio. Y aquí Él ilustra precisamente el mensaje del Evangelio y también Él muestra el poder transformador que tiene al sanar a este leproso. Hay una ficción, tal vez muchos de ustedes la han visto en algún momento, de un joven que quería ser karateca. Así que va donde un maestro, donde el sensei, y le pide que le enseñe a ser karateca, le enseñe esta arte marcial. Así que este hombre, si no recuerdo mal, en primer lugar le manda a pintar el cerco. Así que le pide que haga un movimiento hacia arriba y luego hacia abajo. Y este joven no entendía nada. Luego lo manda a limpiar el piso y le hace un movimiento circular con una mano, luego con la otra. Y este joven en un punto dijo, ¿de qué se trata todo esto? Yo vengo a aprender un arte marcial y me termino pintando y limpiando el piso, se está aprovechando de mí. Y en ese momento, este hombre hace unos movimientos y le muestra que todos aquellos aparentes, sin sentido, esas cosas que aparentemente eran sin sentido, tenían un significado.
le estaba enseñando los movimientos propios del arte marcial que él quería aprender. Lo logró entender después de todo esto. Y a los discípulos también le iba a pasar algo similar. Ellos no lograban entender todo esto que estaba pasando aquí. Pero luego, cuando el Señor fuera al cielo, y estos hombres tendrían que llevar el Evangelio a distintos lugares, salir más allá de Jerusalén, más allá de Judea, llegar a Samaria y llegar inclusive hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje del Evangelio, iban a entender que estas ilustraciones estaban presentando el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, de tal manera que para ellos ahora todas estas cosas iban a encajar como en un rompecabezas, que iban a poder mirar la imagen completa. Cada milagro, cada parábola, era como una pieza de un rompecabezas que con el paso de los años se iba armando, y allí en Pentecostés, cuando iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, iban a mirar la imagen completa, iban a ver todo lo que el Señor durante esos 3 años les iba a enseñar en un mensaje oral, como también les iba a enseñar por medio de los milagros y las parábolas que Él contaba. Así que obviamente los apóstoles no lograban entender todo lo que estaba pasando aquí, pero nosotros hoy sí podemos entenderlo, como vamos a ver a continuación, porque este milagro es una hermosa y maravillosa ilustración de lo que es el Evangelio. Porque esta enfermedad que hablábamos de la lepra es una ilustración de una realidad de cada uno de los seres humanos. Esta enfermedad fue seleccionada de una manera muy especial, muy particular. No fue un resfrío, no fue una gripe, no fue algún otro de las muchas que hay, sino fue una enfermedad que ilustraba de manera perfecta lo que es el pecado en el ser del hombre. Y de esa manera lo vemos en Levítico. Cuando uno lee las directrices dadas para la lepra, nos damos cuenta que es una fiel representación de lo que el pecado es al alma de cada uno de los seres humanos. Hay una analogía perfecta entre esta enfermedad física y la enfermedad moral que está arraigada en el corazón del hombre. Así que nos acercamos a esta historia ahora, cuando vemos el mensaje que el Señor estaba ilustrando aquí, nos acercamos no como algo que es ajeno a nosotros, no como algo que fue escrito para personas de hace 2000 años atrás, o 1500 años atrás, o 1000 años atrás. Este es un mensaje que hacemos bien nosotros en oír porque es una ilustración de nuestra propia condición delante de Dios. Porque esta enfermedad física es una demostración, es una ilustración, repito, de lo que es el pecado y en cómo afecta al ser del hombre. Así que es perfectamente ilustrado y quiero que entendamos eso, porque Dios no hace nada al azar. Para Dios no hay cosas que escapen de su control. A Dios jamás lo pillamos por sorpresa. A Dios jamás lo pillamos mirando para otro lado. Todo ha sido planeado por Dios. Todo esto ha sido perfectamente armonizado por Dios en la historia de la humanidad. Y aquí entonces se nos presenta nuestra propia realidad. No podemos ver esto como algo de historia. No podemos pensar que esto es algo escrito simplemente para comprender algo de la lepra, para que profundicemos en lo que esto significaba, para que simplemente veamos a Cristo como alguien con mucho poder y que bueno por este leproso que fue sano, sino que esto es una enseñanza para nosotros, es una ilustración del Evangelio y tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. El pecado, de la misma manera como la lepra afecta a todo el cuerpo, ha afectado a todo el ser del hombre. Allí en la caída, en Génesis capítulo 3, vemos las consecuencias del pecado. Dios creó al hombre bueno en gran manera y todo lo que él hizo fue bueno en gran manera, pero vemos cómo el pecado alteró y afectó todo y toda la creación. Vemos los pecados que ocurren a partir de Génesis 4 en adelante, uno tras otro, al punto que en Génesis 6 dice la Biblia que la maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio y plan en su mente estaba dirigida al mal. Así que el Señor trajo juicio sobre la humanidad. Así que nuestra mente ha sido corrompida por el pecado, nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado
y nuestras emociones han sido afectadas por el pecado. La lepra al cuerpo es el pecado al alma. Cuando fuimos creados con una mente santa, una mente sensata, una mente que busca lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, lo que tenga virtud, si es digno de alabanza. En esas cosas el hombre se gozaba al inicio de la era humana, antes de la caída. Se gozaba en Dios. Su voluntad se gozaba en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios le había mandado. Y sus emociones estaban subordinadas a su mente santa, a su mente pura, a su voluntad santa, de tal manera que se alegraba en lo que Dios se alegraba. Pero la caída, el pecado afectó todo esto. La Biblia dice que la mente del ser humano está en tinieblas. Está en tinieblas espirituales. La cruz de Cristo le es locura. No puede comprender las cosas espirituales. Está lejos de todo lo que tenga que ver con la ciudadanía del reino de los cielos. Su voluntad está inclinada a hacer aquellas cosas que traen placer, porque ahora el placer que debía estar subordinado a una mente y una voluntad, ese placer ocupa el primer lugar, de tal manera que todo lo que pensamos, o el hombre piensa, y todo lo que hacemos, está pensado en aquellas cosas que traen placer, alegría y gozo al alma de cada uno de los hombres. Eso es producto del pecado. Y cómo afecta completa y absolutamente a todo ser humano sin excepción. Como ya mencioné, el pecado no respeta edad, tal como la lepra. No respeta rango social, no respeta rango académico. Y la Biblia dice que ahora en aspectos espirituales todos pecaron. Por lo tanto, todos llevan consigo la lepra del pecado arraigado en el corazón. Esto deforma espiritualmente. De tal manera que no podemos entender las cosas espirituales, porque no tenemos vida espiritual. Pablo así lo expresa en Corintios. No podemos entender las cosas del Espíritu, en primer lugar porque no son ridículas, no son locuras, no son absurdas, porque estas, para poder entenderlas, se han de entender espiritualmente. Entonces el hombre se esfuerza en buscar excusas para Dios, buscar caminos alternativos, algo que le permita vivir una vida sin Dios. Y todo su tiempo busca en ello, no queriendo, bajo ningún punto de vista, convencerse. Si supiera la cantidad de veces que he conversado con jóvenes que van a la enseñanza media o la universidad, y su mente llenada de ideas, y luego dicen, no, es que yo no puedo creer en eso es algo ridículo. Y se les presentan las verdades, se les presentan las ideas de la Biblia, se les presentan las ideas científicas que la Biblia así enseña y comprueba, se les presentan realidades que son innegables, pero aún así no hay deseo de creer. Prefieren cualquier otro camino, cualquier otra manera, porque deforma espiritualmente, de tal manera que no queremos y tampoco podemos entender las cosas del Espíritu, a no ser que hagamos lo que este leproso hizo, que vamos a ver a continuación. Deforma espiritualmente. Por eso que la mente está en tinieblas ahora, no logra comprender. La mente está entenebrecida, no está iluminada por la luz del Evangelio. Así que todo esto impide tener comunión con Dios. De la misma manera como la lepra impedía la comunión con los demás, el pecado impide que tengamos comunión con Dios. Impide que estemos reconciliados con Dios. Impide que podamos nosotros presentarnos basados en nuestras propias obras delante de Dios como un medio para poder ser aceptos delante de Dios. Porque todo aquello está contaminado por el pecado. Así que estamos alejados de Dios y las consecuencias de estas son la muerte. La paga del pecado, dice Pablo a los romanos, es la muerte. La muerte física es una consecuencia del pecado, pero lo que se conoce como la muerte espiritual o la imposibilidad de estar reconciliados con Dios y estar condenados para siempre lejos de Dios en el infierno, aquello es una consecuencia del pecado que está arraigado en toda la raza humana. Así que esto no puede ser detenido. Esto pasaba también en aquellos años, y de hecho todavía, si no me equivoco, ocurre en muchos sentidos. No puede ser detenido.
no puede ser quitado. No es la religiosidad la que quita el pecado. No es el tener unas ideas religiosas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Cristo. Simplemente ideas mentales, conceptos intelectuales, no es aquello lo que nos puede quitar la lepra del pecado. Tampoco es el dinero que podamos tener, tampoco son los bienes que podamos alcanzar, tampoco es la sociedad que nos puede ayudar con este problema, tampoco son los amigos, tampoco es el gobierno, tampoco es alguna institución humana. Este leproso entiende y comprende cuál es el único camino, el único medio por el cual él podía ser sano, ilustrándonos a nosotros también cuál es el único medio por el cual la lepra del pecado puede ser limpiada. Hay una sola fuente para tratar el problema. Y aquí está, esta historia lo presenta con claridad. Es Cristo, es el Salvador, es la gracia de Dios que puede hacerlo. Y aquí viene una pregunta entonces. Este hombre se acercó a Cristo con todo lo que tenía. Él debía estar lejos, pero él aún así, sabiendo que solo en Cristo podía alcanzar sanidad, él se acercó. Nos muestra a nosotros cómo es la manera en cómo podemos ser perdonados, cómo debemos acercarnos a Dios. Y vamos a ir a esto para concluir entonces en esta tarde. Básicamente aquí encontramos tres cosas que este hombre hizo cuando vino delante de Cristo. Vino a él, vino a Cristo, un hombre que tenía lepra, un leproso. Y en primer lugar, él dice que le ruega. ¿Cuántas veces hemos, tal vez antes de ser cristianos, muchos de los que están hoy aquí, o tal vez muchos de estos que están masticando el Evangelio, si me permite usar esta palabra, han tal vez pedido algo al Señor, pero lo han hecho con ideas propias? No hay esta solicitud de ayuda, que es la palabra que se usa aquí, este ruego, rogándole, tiene que ver con llamar cerca, llamar a alguien al lado para pedir auxilio. Y eso demanda entender que no hay nada que nosotros podamos hacer, necesitamos la ayuda de otra persona. Ese es el sentido que dice esa palabra de rogándole, el ruego. Y nos acercamos simplemente, tal vez diciendo, bueno, mira, esto es lo que tengo, y sí, bueno, está muy ocupado en otras palabras, estoy parafraseando en muchas de las oraciones, bueno, voy a hacerlo más adelante. Otros vendrán y dirán, mira, aquí traigo lo que soy, aquí traigo mis obras, aquí traigo mi religiosidad, aquí traigo mi buena persona que soy, aquí traigo mi moralidad, aquí traigo todo esto como ofrenda para poder ser recibido por ti. Pero no hay esa solicitud de ayuda. No hay ese llamado que venga alguien a ayudarnos, a prestarnos auxilio en medio de una terrible y lamentable situación. Y este hombre vino rogándole. Comprendió que no había nada en él. Comprendió que no había nada en este mundo, ninguna institución, ningún doctor, absolutamente nada que podía ayudarle con esa enfermedad. Y de esa misma manera nosotros debemos acercarnos a Dios para ser perdonados, comprendiendo que no hay nada en este mundo. No son mis buenas obras, ya vimos que están contaminadas por el pecado. Y lo que Dios demanda es perfección absoluta, de tal manera que a no ser que cumplamos todas las normas de Dios, cada minuto y segundo de nuestra vida, no podemos acercarnos a Dios. Y eso es una realidad. Así que Él viene pidiendo ayuda, llamando a aquel que es el único que puede entonces hacer algo por él. Ruego, súplica. Eso es lo que está diciéndonos aquí el pasaje. Pero no solamente había una actitud de ruego y de dependencia en Cristo, sino que también Él vino con la rodilla hincada. Esto no es otra cosa que en señal de humildad. Reconocer quiénes somos delante de Dios. Reconocer que día tras día violamos los mandamientos de Dios. No hay día en el cual nosotros no ofendamos la santidad de Dios. Y es entender que aquello merece el más grande de los castigos, porque hemos pecado delante del único sabio y soberano Señor. Así que venimos humildemente.
Venimos humillados delante del Dios santo, delante del Dios justo, el Dios que no tolera la maldad y el Dios que debe castigar la maldad que se echa en contra de sus normas santas. No venimos con nuestros propios argumentos, no venimos con nuestras propias excusas como vimos hace un par de semanas o la semana pasada. No venimos con dobles intenciones delante del Señor, sino que venimos reconociendo quién es Dios, su poder, su autoridad, su justicia, su perfección. Y eso nos lleva a nosotros, a la luz de quién es Dios, poder reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. Y no queda otra cosa que humillarse. Queridos amigos, no somos nada delante de Dios. ¿Crees ser algo? ¿Crees tener algún tipo de poder sobre Dios? ¿Crees que puedes ser más grande que Dios? Muchos han muerto negando estas verdades. Grandes ateos y aquellos que han negado la existencia de Dios han tenido que decir en sus últimas horas de vida que finalmente Dios había vencido. La muerte llega. La muerte viene. Nadie es eterno. Tengo un familiar en Imperial que tiene su abuelita en este preciso momento a punto de morir, 100 años, una tremenda vida y completamente lúcida. La muerte llega. No te quiero asustar con esto en absoluto, simplemente quiero mostrarte lo pasajero que es esta vida. Ni siquiera ninguno de nosotros puede decir que mañana va a estar con vida, o que pasado, o que la otra semana. Delante de Dios somos como un vapor. Así nos presenta la Biblia. Tal vez has visto alguna olla hirviendo y ves un vapor saliendo de allí, avanza un par de centímetros y ya desaparece. Ya no está. Esa es nuestra vida delante de Dios. ¿Y vamos a pretender ser más grandes que Dios? No seas necio, mira el ejemplo de este hombre que nos ilustra a cada uno de nosotros, no en un ámbito físico, sino en un ámbito espiritual. Y él viene delante de Dios rogándole, humillado, reconociendo la majestad de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y aquí viene la maravillosa petición. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Ves ese lenguaje que manifiesta esta solicitud de ayuda? ¿Ves este lenguaje que ves la humillación con la cual viene delante del Señor? No viene exigiendo nada. No viene con altanería, viene humilde diciéndole, Señor, si quieres, en primer lugar, si quieres. Y la segunda es, puedes limpiarme. Esa es la actitud por la cual somos recibidos por Dios. Y Dios puede hacerlo. Y cuando venimos con esta actitud de ruego, de pedir ayuda sincera, cuando venimos delante del Señor humillados, reconociendo nuestra bajeza espiritual, nuestro pecado, y que no tenemos nada fuera de Dios sino la condenación eterna, y vamos a Él diciéndole, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis pecados, aquí está mi realidad, no tengo nada que hacer. Señor, si quieres, puedes limpiarme. La Biblia responde a una solicitud sincera como esta. El que a mí viene, dijo Jesús, Él no le echa fuera. Y precisamente eso es lo que vemos aquí como respuesta. Este hombre no dudaba de la capacidad de Cristo para sanarle. Y ojo, estamos considerando la lepra, algo incurable para aquellos años. Y aquí vemos la fe de este hombre. Aquí nos ilustra la fe que hay que tener para venir a Cristo. Algo incurable para aquellos años, él deposita toda su fe. A pesar de lo incurable, naturaleza incurable de la lepra, él viene sabiendo que el Señor podía sanarle. No sabemos, como dije, cómo llegó a tener tanta fe en el poder de Cristo. Seguramente vio los otros milagros, seguramente vio a estos hombres sanar a la suegra de Pedro, seguramente vio sanar a muchos como él. Así que aquello trajo esa fe. Y el Señor, tal como lo hizo con él sanándole, nos ilustra que el perdón de Dios está disponible para aquellos que vienen delante de Él pidiendo la ayuda del Señor. Llamándole a su lado para pedirle auxilio, reconociendo que no hay otra manera, no hay otro medio por el cual
pueda escapar de la ira venidera, sino por medio de Cristo. El Señor extiende su cetro de misericordia, su cetro de bondad hacia este hombre que vino con sinceridad para mostrarnos que ese perdón está disponible para todos aquellos que vienen delante de Él con ruego, con súplica, en arrepentimiento. Esto es lo que soy a la luz de tu santidad. Esta es mi condición, no tengo nada para mí, no tengo nada que ofrecer. Pero Señor, si quieres, no soy merecedor de tu misericordia, no soy merecedor de tu gracia. Si quieres, puedes limpiarme. Y mira, y termino leyendo el verso 41. Nadie tocaba a este hombre, nadie tocaba a los leprosos, se alejaban de él. Mira el Señor qué diferente es. Él tuvo misericordia de él y extendió la mano y le tocó. Y mira estas dulces palabras: quiero, sé limpio. Así Dios obra con los hombres. De esa manera Dios perdona, por pura gracia. Nada que podamos hacer, nada que podamos ofrecer, nada que podamos entregar a Dios. Simplemente venimos con ruegos, con súplicas. Venimos humildes y humillados delante de Él. Y a la luz de su santidad y su justicia le decimos: Señor, si quieres, puedes limpiar. Si tú lo haces aún en este día, y tomas aquí una ilustración para tu vida y para el destino eterno de tu alma, y entiendes que fuera de Cristo no hay absolutamente nada, y vienes delante del Señor, la respuesta de Dios para ti ha de ser: quiero, sé limpio. El Señor nos ayude a todos.